En un primer tiempo Valdemar donde tuvo esta Epifanio García, ¿te acuerdas? Sí, así es. Una pelota que nace desde el balón detenido. Allí advertíamos las llegadas más profundas o lo que más daño causaba a la defensa de Iquique. Y después Iquique tuvo varias como para haber abierto la cuenta, como este remate de Bustamante que cae en el techo del arco, por ejemplo. Bustamante que tuvo un muy buen primer tiempo y que después tendió a desaparecer en la etapa de complemento. Una condición en la cual se desarrollaba el partido que atentaban a veces contra la fineza necesaria para definir este tipo de jugadas. Acá es el propio Bustamante quien no logra concretar una opción clara de gol. La más clara para mi gusto. La más clara de Iquique en el partido, ¿no? Sí. Y después estuvo también allí el argentino Bielkevich. En esta oportunidad estuvo muy atento a Aguilar. En un primer tiempo que decíamos, donde se sucedían permanentemente muchas acciones de gol. Y ya estamos en la segunda fracción, cuando se empieza a animar Guaraní. Mostró cansancio al principio y después tuvo un segundo aire, muy bien aprovechado. Esa que tuvo Ramos para Iquique, pero decayó en ocasiones de gol Iquique en el segundo tiempo. Sí, en general el partido cayó en ritmo, el partido fue cayendo en lo que uno supone que puede pasar en este tipo de encuentros, en este lugar. Y nuevamente aquí vemos cómo el equipo guaraní, desde el balón detenido, lleva riesgo sobre la portería de Naranjo, que tuvo, aquí sí, mucha fortuna, mucha suerte del portero Naranjo, porque luego del tiro en el palo, la pelota que venía directo a sus manos. Y el gol que estamos viendo, cuando se descuelga Palau, que había sabido contener, manejar los tiempos de su equipo, acá se descuelga levemente adelantado, lo veríamos después, coronando una muy mala actuación de los asistentes, sí. Levemente adelantado y cediendo esa pelota para Novi, que había ingresado Valdemar y que da el gol del partido finalmente. Sí, la importancia de los volantes, ¿no? Que saben aprovechar los espacios libres o espacios vacíos, encontró justamente en aquel sector la opción de filtrar, de avanzar y después tener todo el tiempo suficiente para conectar con su compañero Novich luego del rebote en Centeno.